Hola, ¿qué tal? Bueno, me presento, mi nombre es Paula Brián. En este video quiero compartir un texto muy importante, ya que es una oportunidad poder hablar acerca de esta autora. Sobre su texto es Los silencios y las voces de América Latina. La autora es Alcida Argumero. Y bueno, en este caso quiero empezar a hablar y a desarrollar lo que ella nos cuenta en su texto. Su texto muy importante y empieza sobre todo haciendo ella un análisis, una pequeña reflexión en cuanto a un concepto muy importante, siempre aclarando que bueno, que tiene varias perspectivas y varias miradas, sobre todo en el concepto de quiénes somos nosotros, ¿no? Más que nada un nosotros latinoamericano. Y en particular, bueno, ella lo que trata de hacer con este texto es tratar de correr esa mirada tradicionalista que estuvo por muchos años, ¿no? Donde América Latina es definido desde Europa, ¿no? Y pensar en nosotros en Latinoamérica más que nada. Ella comienza hablando en su texto acerca de lo que es la modernidad, ¿no? Bueno, hay que aclarar que modernidad es un movimiento social y cultural que se va a dar en el continente europeo. Esto va a ser en el siglo XV y XVI a través del Renacimiento. En particular también cuando se separa Dios de la razón, empieza a ser como organizadora social, ¿no? Y aclarar que solamente el continente europeo estaba pasando por ese proceso de modernidad. El resto de los países no, solamente que algunos pueblos estaban pasando por su propio proceso. En particular se va a dar también lo que es el proceso de la modernidad acá en América Latina, cuando viene el europeo blanco, ¿no? A través de lo que es la colonización. Pero bueno, pero todo esto va a ser con violencia física de parte de los europeos, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque bueno, acá se empieza a armar también un poco a haber manifestaciones, dice la autora, en cuanto lo que se trata de hacer es mantener las costumbres, las creencias, las religiones, las tradiciones de acá, ¿no? Porque ellos vienen a contradecir al latinoamericano, entonces se empieza a ver una manifestación de resistencia, violencia y empieza a haber aniquilamiento y persecuciones de parte de los europeos, ¿no? Todo esto empieza a ser notorio y también, aparte la autora menciona de cuando todo este proceso de lo que es la modernidad se da, también tenemos, como los continentes y los países se fueron moviendo, también tenemos inmigración, en América Latina, y tenemos gente traída de Europa, gente traída de África. Entonces, ¿qué pasa? También tenemos los negros, que más adelante vamos a tocar ese tema, que fueron utilizados para esclavitud, ¿no? Eh, pero, ¿qué pasa? Con todo esto se empieza a armar una sociedad compleja, una sociedad diversa, porque ya tenemos inmigración, gente de otros países, y se empieza a hacer una mezcolanza, que empiezan a aparecer los mestizos, los criollos, los zambos, ¿no? Los negros, tenemos gente de todos lados. Entonces, claro, empieza a haber una resistencia de mantener las culturas y las tradiciones de aquí, de América Latina. Entonces, esto es una contraposición que viene de por costumbres, más que nada, desde Europa hacia América Latina. Entonces, lo que hace es gestarse esta diversidad cultural entre toda esta sociedad diversa y empieza a haber muchas problemáticas en cuanto también a la adopción del idioma, ¿no? El idioma del conquistador español, en cuanto a eliminar todas las lenguas nativas de este lugar y empieza a haber problemáticas en realidad, ¿no? Es una pauta que más de 500 años se estuvieron oprimiendo, pero en realidad no pudieron eliminar de completo. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, tenemos la lengua nativa, una de las lenguas que ha perdurado durante los años fue el guaraní. El guaraní hasta hoy, el día de hoy, se sigue usando. Por ejemplo, una madre cuando le canta a su niño, le canta en su lengua y se ha seguido persistiendo esta lengua. Por ejemplo, también tenemos el Día de la Pachamama, ¿no? Eso es otro festejo cultural que se hace, que hasta el día de hoy está presente.
Entonces estas cosas fueron problemas que fueron fluyendo en esta sociedad diversa para tratar de contradecir lo que sería América Latina, ¿no? Entonces, bueno, la autora remarca mucho esto, que esta gente empieza a convivir, todos en conjunto, pero bueno, empieza a haber mucha maltrato y violencia física, más que nada, a tratar de imponer sus costumbres y sus tradiciones aquí en este lugar. Eso por un lado. Después también quiero compartir un concepto muy importante que tiene Peter Burker, ¿no? Básicamente lo que, volvemos al principio otra vez, que la autora lo que está tratando es reflexionar y criticar y desnaturalizar más que nada toda esta idea tradicional que viene desde Europa y y plantearnos en una posición América Latina, ¿no? Pensar desde aquí. Entonces le da como un encuadre a la nueva historia, ¿no? Que por mucho tiempo estuvo naturalizado, por muchos años, más que nada, ¿no? Entonces es otra mirada y otra versión, otra perspectiva, más que nada, por eso lo establecemos en lo que sería la nueva historia según Peter Burker. Bueno, para seguir continuando y seguir compartiendo con ustedes, para poder ir comprendiendo todo este texto, ¿no? que nos enseña la autora, quiero compartir también con ustedes un texto muy importante, más que nada Darío Zeta y Guevara, ¿no? Darío Zeta apunta mucho lo que sería el otro, ¿no? Si bien hablando conciso y cortito, el otro es siempre el que es distinto a mí, el que piensa distinto, es el que molesta, o sea, lo tolero, pero no lo acepto realmente porque no es parte de mí, pero más que nada también el de Guevara, ¿no? Y más que nada me detengo en esto porque lo que va a hacer la autora en esto es reflexionar, ¿no? Reflexionar, criticar y lo que propone es construir una nueva mirada y ya no esa tradicionalista, de ponernos en un latinoamericano y correrse de esa otredad europea. Más que nada con estos conceptos muy importantes de Darío Zeta y Guevara, correrse de la otredad europea, ¿no? De esa mirada tradicionalista. Basta de que el latinoamericano sea definido desde Europa, porque podemos ver también cuando venían los españoles ya mostrando su banderita siempre de allá, ¿no? Bueno, a esto remarca mucho la autora con su texto realmente de sacar toda esa mirada tradicionalista. También quiero recalcar que, bueno, que ella en su texto también va a mencionar a Manuel Cat y con todo esto también quiero meter un poco y hablar de lo que sería el racismo, como habíamos estado hablando cuando fue la inmigración, que hubo gente traída de Europa, de África, que fueron traídos los negros. Bueno, tocar un poco ese tema de lo que sería el racismo. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos fueron utilizados y esclavizados, ¿no? Si bien decirlos. Entonces lo que hace Manuel Kant en este texto de la autora es decir que los nativos americanos no eran seres humanos, ¿no? En particular, ¿por qué decía esto, no? Porque si bien, como ellos venían a cambiar las costumbres, las culturas y las creencias, ellos tenían otro Dios, no tenían el mismo Dios que tenían acá los pueblos originarios, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Al no tener el mismo Dios, para ellos no tenían Dios. Entonces, si no tenían Dios, no tenía alma, ¿no? Entonces, era una forma de justificar un poco lo que era la esclavitud. Y si bien utilizaban a los negros de esclavos, era una forma de no ofender a Dios también. Se justificaban delante de Dios, bueno, ellos no tienen alma, no tienen a Dios, lo podemos usar como usaban a los animales y mulas de carga, ¿no? Entonces esto se utilizaban a los negros y a los pueblos originarios para el trabajo forzado, ¿no? Entonces era una forma de estar bien delante de Dios y no sentir culpa, decía. Entonces esto es realmente una definición de opresión racial, ¿no? Cuando hablamos realmente de racismo, para cuál fue su fin, que fueron los negros traídos, ¿no? Realmente no tenían alma y no tenían a Dios y ellos eran lo que hacían el trabajo forzado, ¿no? En particular. Más que nada, tener esto lo que decía Manuel Kant en el autor,
que menciona a Alcira Argumero en su texto Los silencios y las voces de América Latina, y en particular relacionarlo un poco con lo que sería el racismo, ¿no? Bueno, en particular quiero compartir con ustedes esto, invitarlos también a que ustedes puedan seguir reflexionando, como decía la autora, de tener una mirada crítica, ¿no? Y construir nuevamente esa mirada tradicionalista que por muchos años estuvo vigente. No olvidemos que fueron más de 500 años que estuvieron oprimiendo, ¿no?, a los pueblos originarios, y realmente cambiar de postura, cambiar de pensamiento y tener el pensamiento de América Latina, ¿no? Ya salir de ser definido, que el americano se ha definido por Europa. Por eso, con este video lo que trato de hacer es que ustedes sigan reflexionando acerca de este texto, que es un texto muy importante, que ha marcado mucho nuestra historia, y seguir analizándolo, ¿no? Sabiendo que tiene muchas perspectivas y muchas miradas. En cuanto les dejo este video y reflexionar acerca de que la autora nos invita a tener otro posicionamiento y otro pensamiento en cuanto a un nosotros latinoamericano, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros, nosotros latinoamericanos? Y pensarlo de ese punto de vista, ¿no? Bueno, con este video me despido y bueno, y hasta la próxima. Chao.